Escuchas Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez, una medicina para tu alma. Cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces el siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia de mí, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón es una virtud de Dios, una virtud del alma, una virtud que Dios nos da a todos los que hemos entendido que hemos sido perdonados por nuestros pecados, que hemos entendido que hemos sido redimidos de nuestra maldad en aquella cruz. Así que la enseñanza de hoy tiene por nombre: Perdona tú. Perdona tú. Y hoy te insto a que perdones, que no hagas lo mismo que este siervo, que le fue perdonado por su señor, por su rey, todo lo que le debía. Cuando habla de que le debía una cierta cantidad de dinero, eran 10,000 talentos, es una suma infinita en aquella época. O sea, ese siervo estaba lejos de poder pagar aquello, pero él, en su misericordia, el Señor le perdona todo. Ahora, él, siendo implacable después de haber sido perdonado, no fue capaz de hacer lo mismo con un consiervo que tenía, y más bien lo subyugó y lo llevó a la cárcel para que le pagara lo que le debía. Sin embargo, Dios, vemos que Dios no se queda con nada. Él hace justicia, hace misericordia, y al ver la actitud de este siervo, lo pone a pagar toda su deuda. Así que, mis amados, si hoy tiene algún problema en su corazón, si viene desde hace mucho tiempo con el problema de perdonar, de no saber perdonar por alguna causa que le haya sucedido en su vida, yo quiero invitarlo a que se ponga cuentas con el Señor, entienda que primero fue usted perdonado y que de manera residual, de manera recíproca, usted debe perdonar en el amor, sin esperar nada a cambio. Perdone a su padre si lo ha herido,
perdone a su madre si te ha herido, perdone a su hijo, a su esposo, a su esposa, perdone a su amigo, perdone a quien ha tenido al lado y le ha hecho daño. Pero también tenga la capacidad de pedir perdón, porque es un acto de humildad, así como lo hicieron en estos momentos estos dos siervos que imploraron misericordia. Pero no lo hagan con falsa humildad como lo hizo el siervo con el rey, con el Señor, que solo anhelaba su perdón para su propia conveniencia. Pero cuando le tocó estar en el lugar de ser Señor y poder perdonar a otro, no tuvo piedad, fue implacable. No pague el mal con mal, pague el mal con bien. Perdone, saque de ese cautiverio a la persona que ha tenido tanto tiempo en su vida. Usted debe entender que el perdón es algo que Jesucristo viene enseñando desde Mateo 6, versículo 12, cuando habla acerca del modelo de oración, donde dice que si no perdonamos nuestros pecados, no nos serán perdonados. Dice lo siguiente, Mateo 6, versículo 12 dice: y perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero somos buenos para clamar misericordia, para que nos perdonen. Pero cuando nos toca estar en el otro lugar, no tenemos la capacidad de hacerlo, porque sale ese orgullo, esa humanidad implacable que hay en nosotros, y no somos capaces de hacer lo que en algún momento anhelamos que otro hiciera por nosotros. El perdón es la virtud que nos da la certeza de que hemos sido redimidos y alcanzados por el Señor Jesucristo. El perdón nos da la certeza de que estamos siendo expuestos ante Dios de manera justa, no porque usted se lo haya merecido, no porque la humanidad se haya merecido el perdón, sino porque era la única manera de saciar la justicia de Dios. Y fue Jesucristo quien satisfizo esa necesidad a Dios en aquella cruz, de perdonar a la humanidad por su iniquidad, por su pecado, por su maldad. Así que, perdona tú. Piensa si hay necesidad en este momento de postrarte de rodillas y hablar con el Señor y pedir perdón a alguien, y pedirle primeramente perdón a Dios y perdón a las personas con las que están a su alrededor que quizás le han fallado. Y si aún usted no tiene la culpa por esa situación, vaya usted, pida perdón, deje en libertad en el cautiverio de su corazón a aquella persona, y que ella también pueda estar libre y pueda tener una buena relación con usted. No permita que el orgullo de no perdonar, el orgullo que hay en la humanidad, se le vuelva a usted como cuando alguien se levanta y no se baña la boca y habla con todo el mundo, y todos se dan cuenta de lo orgulloso que es usted, se dan cuenta de ese mal aliento que tiene, pero menos usted. Así es el orgullo. Usted no se da cuenta que lo tiene, pero los demás sí. Entonces, ábrale el corazón al Señor, a esa persona que usted siente que necesita perdonar. O si quizás tiene algún problema con usted mismo, perdónese, porque quizás ha actuado mal. Perdónese usted mismo y póngase a cuentas con el Señor. Y de esta manera usted podrá estar en tranquilidad todos los días de su vida. Es importante que cada mañana, cuando te levantes, lo primero que hagas es ponerte a cuentas con Dios. Le clames al Señor con convicción de pecado, convencido de que has pecado, de que has fallado, y le clamas a Él perdón. Y maneja tu vida diaria, todos los días, en ese mismo andar, en esa misma manera de clamarle el perdón a Dios, para que usted lo practique todos los días.
Cuando Pedro le hacía la referencia al Señor Jesús que cuántas veces debía perdonar, él le dijo que sí 7 y Jesucristo le cambia la regla, le dice no 7 veces, no, Pedro, son 70 veces 7. Y Jesucristo habla de un término indefinido, infinito. Infinitas veces debemos perdonar. Y esto es diario. Esto es un constante, se debe volver un hábito. Como cuando vos te levantas a comer o a cenar o a desayunar, es un hábito en tu vida. Es un constante pedir perdón y perdonar. No es el hecho de hacerlo porque sí, sino que sea de corazón, como dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos y sus ofensas. Es de todo tu corazón, con sinceridad. No un perdón ahí, como dice este mundo, un perdón, unas disculpas, que esas disculpas son las que ofrece el mundo y por eso son fáciles darlas. Por eso son fáciles ofrecerlas, sea en público o en privado son fáciles. Porque son palabras que nos vienen del corazón, vienen del conocimiento, de la costumbre, de la boca. Nada más, pero lo que viene del corazón, ese acto de humildad de perdonar, y eso es lo que nos insta la Biblia. En ninguna parte de la porción bíblica habla de pedir disculpas. El Señor llama a perdonar y a pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Así que perdona tú. Perdona tú porque es la única fórmula de estar delante de la presencia de Dios en todos los días de su vida. Mi amado querido, esta era la enseñanza del día de hoy para ustedes. Perdona tú. Deja libre a quien has tenido por mucho tiempo cautivo en tu corazón. Acércatele con amor, como reconociendo que Dios te amó en aquella cruz y te perdonó. Así mismo hazlo. Perdona tú. Y recuerde, es un mensaje que te envía tu hermano Andrés Jiménez de la Iglesia Primitiva Gracia y Verdad en Marinilla. Píldoras de fe para ustedes. Suscríbanse a la plataforma de YouTube para que puedan tener todas estas píldoras todos los días. Mi Dios los bendiga a todos y recuerde, perdona tú.